Queremos graficar la función de valor absoluto f igual 1 2x el valor absoluto de la cantidad x más 2, 3. Hay una pareja de maneras de graficar esta función, pero es útil saber qué parece la función de valor absoluto básico, y debemos reconocerlo aquí donde tenemos g igual el valor absoluto de x. Aviso que la forma es AV. Todas las funciones de valor absoluto serán versus. Pueden ser más anchos o estrechos o abrir, pero siempre están en la forma de una V. Cada función de valor absoluto tiene un vertex que es el punto más alto o el punto más bajo en el gráfico. En este caso, este sería el vertex, y este es un punto clave para encontrar al graficar una función de valor absoluto. Si podemos encontrar el vertex y luego solo un punto a la derecha, y un punto a la izquierda del vertex, podemos hacer un gran gráfico exacto de una función de valor absoluto. Volviendo a nuestro ejemplo, para encontrar la coordinación x del vertex, queremos configurar la expresión dentro del valor absoluto, o en este caso x más 2 es igual a 0, y resuelve para x. Así que si configuro x más 2 es igual a 0 y resuelto para x, aviso como x igual menos 2. Entonces, si vamos a completar una tabla de valores para graficar esta función, queremos que uno de los valores x sea menos 2. Y porque el vertex estará en x igual menos 2, si seleccionamos un valor x a la izquierda de menos 2 o menos de menos 2 y un x valor al derecho de menos 2 o mayor que menos 2, podemos hacer un gran gráfico exacto de la función de valor absoluto. Pero porque tenemos este 1 2 aquí, queremos que x más 2 sea múltiple de 2. Entonces, para un valor que sea mayor que menos 2, no voy a usar menos 1 aquí, porque tenga en cuenta que menos 1 más 2 igual más 1, no un múltiple de 2. No sería incorrecto, pero entonces tenemos una fracción por el valor de y en lugar de usar menos 1, use x igual 0. Aviso 0 más 2 es igual a 2 que es un múltiple de 2. Y ahora por un valor de x que es menos de menos 2 para que x más 2 exactamente un múltiple de 2, no va a usar menos 3, porque sería menos 3 más 2 o menos 1, no un múltiple de 2. Entonces, usaré menos 4 para un valor x que sea inferior a menos 2. No sería incorrecto tener un valor de fracción de y, pero sería más difícil al gráfico. Ahora que hemos encontrado los x valores que queremos usar, evaluaremos la función a estos x valores para encontrar los valores y correspondientes. Así cuando x es menos 2, queremos encontrar f que sería 1 2x el valor absoluto de menos 2 más 2. Y luego, 3. Bien, esto va a ser 1 2x el valor absoluto de 0, 3. Bien, el valor absoluto de 0 exactamente 0x medio exactamente 0, así que tenemos menos 3 aquí. Así cuando x es menos 2, y es menos 3, esto sería el vertex de la función de valor absoluto que estaría aquí. Ahora tenemos x igual 0. Para encontrar el valor y correspondiente, queremos encontrar f que va a ser 1 2x el valor absoluto de 0 más 2, 3. Así que este será 1 2x, el valor absoluto de más 2 exactamente 2, que escribiré como 2 1, 3. Aviso aquí esto simplifica nosotros dando nosotros solo 1, 3, que es menos 2. Así que este punto aquí, sería un punto sobre la función de valor absoluto. Y luego finalmente tenemos x igual _ 4. Para encontrar el valor y correspondiente, queremos encontrar f. Así que tendremos 1 2x el valor absoluto de menos 4 más 2, 3. Tenemos 1 2x, este es el valor absoluto de menos 2 que todavía es más 2 o 2 1, 3. Aviso como el valor de la función cuando x es menos 4 es el mismo que el valor de la función cuando x es 0. Tenemos 1, 3 o menos 2. Este punto aquí está en la función. Ahora podemos hacer un gran gráfico exacto de nuestra función de valor absoluto. Como este es el vertex, el lado derecho del gráfico se vería así, y el lado izquierdo se vería así. Ahora también hay una manera de graficar esta función de valor absoluto usando transformaciones de la función de raíz cuadrada básica. Si comparamos la función de valor absoluto básico gráfico aquí en rojo con nuestra función de valor absoluto aquí, para la función f igual 1 2x el valor absoluto de la cantidad x más 2, 3, tomaría los puntos en la función básica del valor absoluto,
y luego porque tenemos x más 2 dentro del valor absoluto. Cambiaría los puntos a la izquierda 2 unidades. Y entonces por este 1, 2 aquí, multiplicaremos todas las coordenadas y de los puntos en la función de valor absoluto por 1, 2, comprimiendo horizontalmente la función, y luego el 3 aquí cambia todos los puntos hacia abajo 3 unidades. Así que podemos decir que f toma la función de valor absoluto, la cambia dejó 2 unidades. Horizontalmente lo comprime en 1, 2 y luego lo baja 3 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.